Desde el momento del engaño de Eva y la desobediencia de Adán al comer del fruto prohibido hasta la actualidad, el pecado es parte de la experiencia de la humanidad. Pablo se dirige a los seguidores de los Pasos del Señor, a quien a través de la gracia de Dios fueron bautizados en la muerte de Cristo y recibieron el Espíritu Santo. Estos ya no pueden practicar voluntariamente el pecado, porque como creyentes consagrados caminan en novedad de vida, que entre otras cosas exige disciplina para luchar contra la voluntad propia. Por lo tanto, no pueden participar en aquellas actividades que satisfacen los apetitos de la carne caída. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 6, verso 1 al 4, que dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto es al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuestro versículo nos habla que Jesús obtuvo una gran recompensa celestial por sacrificar obedientemente su vida de acuerdo con la voluntad de Dios. De forma similar, como seguidores dedicados de nuestro Maestro, si somos fieles hasta la muerte, podremos albergar la gran esperanza de estar unidos en Él en la primera resurrección gloriosa. Entonces tendremos la capacidad de asistir a Jesucristo en la bendición de la familia humana, cuando Satanás sea atado y hubo un gobierno justo sobrevenga durante el reinado glorioso del reino. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Apocalipsis capítulo 20, verso 6 dice: Buenaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. En la actualidad, como seres imperfectos de la humanidad, incluso el espíritu engendrado se da cuenta que es posible ser alcanzado por el pecado, ya sea de forma involuntaria o voluntaria, lo que podría tener el potencial de las peores consecuencias. Cuando esto ocurre, dicha desviación de los principios de piedad deben ser reconocidos y debemos arrepentirnos si queremos ser restaurados al favor de Dios. Orar y llenar nuestra mente con pensamientos santos pueden ser herramientas eficaces para prevenir o combatir los efectos del pecado en nuestra vida. El cuerpo del pecado proviene de la imperfección que sobrevino a nuestros primeros padres en el jardín del Edén, debido a su falta de atención a los requisitos de Dios para la vida. No obstante, la posterior obra expectativa de Jesús abrió el camino para restaurar la humanidad durante los tiempos de la restauración. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, versos 20 y 21. Dice: Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Nuestro privilegio de ser sacrificados con Cristo a través del bautismo en su muerte
Es un aspecto más del arreglo divino por el cual se eliminarán las consecuencias malignas del pecado. Con nuestros cuerpos imperfectos no podríamos ofrecerle nada al Señor en forma de sacrificio aceptable, pero como colaboradores de Jesús en el ministerio de la reconciliación, Dios considera que pasamos de la muerte a la vida. Si estamos muertos en Cristo, Pablo indica que somos liberados de la condenación del pecado y con la autoridad de la palabra de Dios tenemos el privilegio de considerarnos partícipe de los mejores sacrificios de la gran obra de expiación del pecado en Cristo Jesús. Vamos a abrir la Biblia primero en 2 Corintios, capítulo 5, versos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ahora vamos a ver la Biblia en Romanos, capítulo 6. Versos 6 al 14. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más sobre él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Por último, podemos considerar bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o que merezca elogio. Filipenses 4:8. Que podamos ejercitar la diligencia en nuestro caminar diario y una actitud reverencial hacia Cristo, como lo sugiere el pasaje anterior. Así puede que tengamos el privilegio de participar en la obra futura de restauración de todo lo que se perdió cuando Adán pecó, cuando se complete la obra de la resurrección.